Bendiciones a todos, buenos días, Dios los bendiga grandemente. Nuevamente aquí con el mensaje devocional de la mañana. Este es como el desayuno espiritual de nosotros para comenzar un nuevo día en bendición, aunque ya hemos estado orando desde muy tempranas horas con el Ministerio de Intercesión de la Iglesia. Continuamos en oración, estamos aquí dando un mensaje, una palabra de aliento para el pueblo de Dios en donde quiera que lo escuchen. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este devocional, por la palabra que el Señor tiene para darnos hoy en esta mañana. Y le pido al Espíritu Santo que en el nombre de Cristo Jesús nos guíe, nos guarde, que cree una atmósfera espiritual en este momento donde todo aquel que escuche el mensaje sienta un mensaje de parte del Espíritu Santo. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios tiene cosas maravillosas para nosotros y en esta mañana quiero que estemos ahí orando, buscando esa presencia de Dios. Los que ya están conectándose ahí en el ministerio de esta mañana, Luchito, hay otra persona que no la reconozco, pero Jorge Gutiérrez, Dios lo bendiga, Jorge. Dios lo bendiga grandemente. Vamos a estar orando por el devocional, por la palabra que Dios nos ha dado en esta mañana. Y cada uno va entrando ahí en oración, va entrando en comunión y reprendiendo en oración todo espíritu que quiera interponerse en este devocional, en esta oración, que la palabra de Dios sea de bendición. A Marta Cecilia Sáenz, allá en España, en Valencia, España, bienvenida, Dios la bendiga, saludos de Laurita, Dios las guarde grandemente. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos regale un devocional bien bonito esta mañana, que nos hable, que nos ministre, que la palabra que Dios nos ha dado en esta mañana sea de gran bendición. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque estamos aquí, Señor, en este momento, Señor, sometiéndonos a tu voluntad, a tu soberanía, Señor. Queremos levantar un altar, Señor, a ti y darte la gloria y la honra, Señor, reconociéndote como nuestro Dios todopoderoso, Señor. Sabemos que lejos de ti nada podemos hacer, Señor. Que lejos de ti, Señor, miserables somos, Señor. Gusanos somos, Señor Dios mío. Pero cuando estamos bajo la cobertura tuya, bajo la sombra del Omnipotente, Señor Dios mío, cuando la sangre del Cordero nos ha limpiado, nos ha marcado, Señor, tenemos todo el valor del mundo, Señor Dios mío. Te damos gracias por la bendición tan grande de estar aquí compartiendo un devocional con mis hermanos aquí desde este sitio, Señor, a todos los que están allá, Señor, en diferentes partes del mundo, Señor, porque nos escuchan de Estados Unidos, de Honduras, de Puerto Rico, de República Dominicana, de España, de Sudáfrica, nos escuchan. Y Señor, que seas tú glorificándote, Señor, honrando tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos quieres hablar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente, de verdad. Gracias por todo, gracias por todo. Hemos estado orando, hemos estado en una comunión muy bonita y yo creo que estos tiempos en los cuales el Señor nos ha estado hablando, nos ha tenido aquí en cuarentena, muchos de nosotros hemos aprendido a orar, a buscar la presencia verdadera de Dios. Ya no hemos estado rezando como hacemos, que a veces rezamos, repetimos cosas. Nosotros caemos en una oración como monótona, como repetición de repetición. A veces, aún nosotros, el pueblo evangélico, comenzamos de la misma forma, oramos como lo mismo, estamos haciendo oraciones que se vuelven mecánicas. Y Dios no es un Dios mecánico, Dios no es un Dios que hizo robots, sino que Dios quiere una comunión única, que la oración de cada mañana sea una oración diferente, que la oración que usted levanta al Señor sea una oración de corazón. Esta mañana en el devocional de las 4 de la mañana oraba un matrimonio, Félix y Marixa, y me ministró muchísimo la oración de ellos. Él decía que él no sabía orar, pero que él anoche le había pedido a Dios que le diera una oración y él la escribió anoche en un papel para leerla en la mañana, que porque él no sabía orar en público. Oiga, qué oración más limpia y preciosa esa oración de su esposa Marixa. Qué oración tan bella, porque no es elaborada, porque no está contaminada, porque no tiene teologías, ni filosofías, ni argumentos humanos, sino era una oración que salía del Espíritu. Y eso es lo que le pido a Dios, que cuando usted y yo oremos, oremos del Espíritu. Allá todos ustedes que están conectados, la señora Florecita, don José, Gregory, todos ustedes, Martica, Lucho, todos los que se están conectando ahí Rosy, Hooker, todos ustedes, yo sé que ustedes son hombres y mujeres de oración.
Nelly Peña también está ahí conectada. Dios te bendiga. Son personas que oran, que han aprendido a orar, pero el Señor nos está inquietando en el Espíritu Santo en estos días a que nuestras oraciones sean genuinas, oraciones que nacen del Espíritu, no oraciones elaboradas, sino oraciones que nacen del corazón. Y esas oraciones son las más hermosas, es un holocausto, es un olor grato. De eso es lo que precisamente el Señor nos da un mensaje en esta mañana para compartirlo, para que usted y yo, cuando oramos y salgamos de la presencia de Dios, usted sienta en el Espíritu y dice, hoy sí oré, hoy oré. Uno a veces ora y sale de ahí y dice, Dios mío, eso fue nada. Uno sabe, nosotros sabemos, nosotros no nos podemos engañar. La oración mía es delante de Dios y yo sé cuando yo oro en el Espíritu, yo sé cuando oro en la carne, cuando oro por cumplir, cuando oro por necesidad, por miedo, por ansiedad o cuando oro por gratitud, por amor. Entonces la palabra que Dios me regaló a mí hoy, ustedes la van a buscar en el libro de Levítico, en el capítulo 6, versículo del 8 al 13. Para los que anotan, me gusta que anoten, me gusta que tengan un esfero, un cuaderno y una Biblia, para que ustedes lleven todo ahí. El filtro de todo lo que yo digo, de todo lo que yo enseñe, tiene que estar en la palabra de Dios. Si no está acá, es de pronto motivación personal, son palabrerías, vanas repeticiones, pero yo no quiero hacer eso. Yo sé que tengo que comentar cosas, pero yo quiero basarme siempre en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿quién la puede reprochar? Aunque hayan ateos y personas que no crean en la palabra, es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios contra cualquiera. Es como si tú te pusieras a pelear directamente con Dios. Yo no creo que no haya nadie que le gane a Dios. No hay nadie que le gane a Dios en este mundo ni en ningún lado. Luego pelear con Dios es tremendo. Entonces la palabra aquí habla de un holocausto, el holocausto. Entonces ese holocausto lo vamos a leer para que el Espíritu Santo nos dé una interpretación, nos enseñe. Dice, vamos a leer esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, acuérdense que Dios está hablando aquí con su siervo Moisés, con su amigo Moisés, un hombre que fue criado bajo la cobertura del faraón en Egipto, formado con las culturas y las enseñanzas más grandes de esa época en Egipto, o sea, de tener una mentalidad, era como si hubiera estudiado en Harvard o en las mejores universidades del mundo. Él estuvo metido en la crema nata del conocimiento, de la sabiduría, pues era el descendiente directo para tomar el trono como faraón, Moisés. Pero Moisés había decidido cambiar de vida y entonces Moisés había obedecido un llamado del Padre, del Altísimo, del Eterno, y dice que habló aún Jehová a Moisés diciendo, imagínate para lo que yo lo tenía apartado, manda a Aarón y a sus hijos y diles, aquí está hablando del sacerdote Aarón. Aarón era hermano de Jesús. Ahí hay tres hermanos que participan en estas escenas de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que es Moisés, Aarón y Marta, o María o Miriam, que significa lo mismo. Esos tres nombres los puede leer en cualquier versión y significan exactamente lo mismo, Marta, María o Miriam. Esos tres nombres, estos tres hermanos, tienen que ver mucho en esta parte importantísima de la ley, del llamado de Dios, de sacar al pueblo de esclavitud. Entonces mandó a Aarón, dice, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esa es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Aquí era un altar literal, se levantaba un altar, se sacrificaban unos animales limpios, puros, primogénitos, que representaban realmente a Jesucristo. Esos animales que eran limpios, puros, que eran el primer animal macho que nacía de estas hembras, se sacrificaban para el Señor, pero realmente representaban era nuestro Señor Jesucristo, el unigénito del Señor, el primogénito del Señor. Jesucristo fue el Cordero de Dios, Él lo entregó para que muriera por nuestros pecados. O sea que todo esto tiene que empatar con la palabra de Dios. Por eso dice aquí que manda a Aarón a sus hijos que diga, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Al fuego del altar arderá en él. Ahora, ¿cómo lo pongo en mi vida? O sea, ¿usted cómo puede decir, y bueno, ¿yo cómo voy ahí? ¿Cómo yo puedo entender y aplicar esto en mi vida? Ese altar que se levanta
ahora eres tú eres un altar de oración, tú eres un templo de Dios. El Espíritu Santo ahora vive en ti. Y al vivir en ti el Espíritu Santo, Dios te va a usar como un altar de oración. O sea, cuando tú comienzas a orar, a buscar la presencia de Dios, cuando tú comienzas a pedirle al Señor que te guíe, que te enseñe a orar, cuando tú invocas el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, tú te conviertes en un olor grato. Aquí habla de una oración continua. Nosotros debemos estar orando y velando. Puede que usted esté durmiendo en la hora de la noche, pero siempre habrá gente orando. Si aquí en esta parte del mundo es de día, allá en Europa ya es tarde. No sé qué horas serán allá ahorita en Valencia, ya para Martica, pero ya son horas en China, en Japón, en Australia. Llevan muchas horas de más, 7, 8 horas de diferencia. Entonces, hay gente despierta todo el mundo, el planeta no duerme, hay gente que está orando de día y de noche, hay gente velando, así como los satanistas y los brujos están trabajando todo el tiempo, el pueblo de Dios también, la iglesia que es la luz del mundo, está trabajando todo el tiempo, está orando. Ese es el altar, el holocausto que está ardiendo de día y de noche. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Eso de la vestimenta que usa el sacerdote es como tú vas a orar. O sea, si tú eres un pecador, somos pecadores por naturaleza y estamos en pecado, y vamos y oramos como si nada, sin pedirle perdón a Dios, sin limpiarnos, sin someternos, sin reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, y usted se arrodilla a orar, a pedirle a Dios como si nada, usted se está arrodillando con trapos sucios. Pero cuando usted tiene un pecado y tiene el valor de arrodillarse y pedirle perdón a Dios, porque no crea que es fácil, una persona que anda en pecado, una persona que tiene dura el corazón, no la doblega sino Dios. Pero cuando usted se doblega, cuando usted está ahí arrodillado y le dice: Señor, vengo sucio a tu presencia, Señor, te pido que me vistas de lino fino, Señor, que la sangre del Cordero me limpie, que la sangre del Cordero me quite todo pecado, porque quiero entrar a tu presencia limpia. Si usted tiene pecados, porque los tenemos, usted tiene pecados, si usted se arrodilla y busca a Dios, dile al Señor que te limpie, que te perdone, confiésele su pecado con la boca, dígale: Señor, sí he pecado en esto y en esto, y el Señor te va a perdonar, y ahí te viste con un traje limpio, fino, un traje de lino. Esa es la pureza que produce el Espíritu de Dios, la sangre del Cordero. El versículo 11 dice lo siguiente: después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. O sea, una cosa es cuando usted está en oración, la vestidura, la vestimenta en la oración es tremenda, es de pureza, de limpieza. Pero cuando salimos al mundo, a la calle, a trabajar, a producir, a hacer las cosas, nuestras vueltas, nuestro hacer diario, pues hermano, usted tiene otras vestiduras. Aunque usted no se quita el traje cristiano nunca, usted lo lleva puesto, usted está expuesto a contaminarse allá afuera por el pecado. Y entonces dice Martica que allá son las 2:12 en Valencia, España. Dios te bendiga, Martica. Entonces, mira que nosotros tenemos unas vestiduras puestas permanentemente, que son las vestiduras de la gracia, las vestiduras de la sangre del Cordero, las vestiduras que nos hacen estar aptos para entrar a la presencia del Señor. Pero cuando nosotros salimos allá afuera, si usted lee en Efesios 6:12, hablamos de la armadura de Dios. Ahí en Efesios 6 habla de la armadura de Dios, del yelmo, de la coraza, de las sandalias, del cinturón, de la espada. Esa se deteriora porque usted está en constante lucha, batalla espiritual, guerra espiritual. Usted tiene batalla con su mente, usted tiene pensamientos negativos, positivos, usted llora, usted está alegre, usted se anima, usted se desanima, usted a veces cree en Dios con todo su corazón, pero a veces usted se pregunta si sí existe, si le escucha sus oraciones. Esa es la realidad nuestra, mis hermanos. Usted usted es un ser vivo, un ser humano que Dios le ha puesto sentimientos, emociones, y todo eso nos hace tan volubles y tan sensibles y tan como indefensos en nuestras áreas espirituales, físicas. Pero es en Cristo Jesús que dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Jesucristo nuestro Señor yo puedo fortalecerme, yo puedo levantarme, si me caigo me levanto. Esa es la rabia que le da el diablo de las tinieblas, que el cristiano se cae 7 veces y 8 veces se levanta. Dios nos levanta, el Espíritu Santo nos levanta una y otra vez, porque Él nos sostiene todo el tiempo. Ahora dice aquí el versículo 12,
Dice, y el fuego encendido, este es muy importante que usted lo entienda, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Voy a explicarlo porque es importante que usted lo entienda. El versículo que está aquí haciendo referencia en Levítico, la palabra de Dios. Dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. ¿Qué es el fuego encendido sobre el altar? Es la oración. Cuando usted ora, usted está levantando un fuego, o sea, está encendiendo un fuego. Cada vez que usted ora, usted está en la calle y va de pronto en su coche, en su carro, a un supermercado, a un mall, a hacer unas compras y usted dice, Señor, te pido que haya un cupo, un parqueadero para mi carro cuando yo llegue y usted entra y ve el parqueadero desocupado y usted sabe que Dios se lo guardó. Porque a mí me ha pasado que he entrado y está lleno el centro comercial y carros por montones. Y yo le pido al Señor y preciso hay un huequito y yo sé que Dios me guardó eso porque escuchó mi oración. Esa es la llama que se enciende. Usted ora en todo momento. Si usted va a hacer el almuerzo o va a hacer la cena y usted le dice, Señor, dime qué hago de almuerzo. ¿Qué hago de almuerzo? ¿Qué hago, Señor, Dios mío? ¿O cómo hablo con esta persona? Usted está levantando un fuego. Por eso dice aquí, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Usted no puede desprenderse de la presencia de Dios. Usted tiene que mantener una comunión con Dios en todo momento. Por eso la palabra de Dios, hay un versículo que dice, orad sin cesar. O sea, orar todo el tiempo. O sea, orar todo el tiempo, no estar de rodillas en la casa metido o en la iglesia sin trabajar, sin producir, sino que su vida como creyente, como cristiano, no se puede apartar de Dios. Usted tiene que estar siempre preguntándole a Dios hasta qué compro, qué como, qué hago, qué digo, qué pienso, me puedo sentar, puedo recostar, me puedo descansar. La vida de uno debería llegar a ese nivel, pero mientras tanto, pues aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. En el Antiguo Testamento, las cosas eran sagradas, los templos, los jarrones, los instrumentos, las vasijas, todos los elementos que se usaban en los templos, en el templo del Señor, eran cosas sagradas y usaba Dios a los profetas para dar un mensaje. Pero hoy en día el Espíritu Santo puede morar en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo te ha marcado y te ha regalado ese beneficio, ese don de ser portador del Espíritu Santo. Luego te conviertes en un sacerdote, en un altar, en un templo andante y viviente. Mira la responsabilidad que tenemos. Entonces cuando dice aquí, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Poner leña cada mañana es que usted todas las mañanas madruga a orar. Hay gente que ora a las 7, 8, 9 de la noche acostados en la cama, con el televisor prendido, cansados, vueltos nada, o al mediodía, por allá cuando ya están trajinados. Yo les digo, aprendan a orar en la mañana. Eso es como si usted sale en su carro, en su coche, y está sin gasolina, tiene que hacer altísimas vueltas o tiene que salir fuera de la ciudad y no le echa gasolina, se queda sin gasolina en cualquier momento, en cualquier lado. Y aquí en este país y en esta ciudad, si usted se queda sin gasolina en una avenida o en alguna parte en Bogotá y viene un policía de tránsito, te sacan un parte, una multa porque tu carro debe estar tanqueado. En Los Ángeles, California, porque están expuestos a un terremoto en cualquier momento, los carros tienen que tener más de 3/4 de gasolina en sus tanques. En altas ciudades del mundo hay que tener gasolina, combustible suficiente para que nosotros no quedemos varados y hagamos trancones. Resulta que usted tiene que llenar su tanque de la unción del Espíritu Santo. Por eso dice aquí el versículo que estamos leyendo, sino que el sacerdote pondrá en leña cada mañana. Cada vez que usted se madruga a orar y le pide al Señor y se entrega en oración, que usted le pide al Señor, le encomienda al día, le pide protección, le dice, Señor, mándame ángeles. Usted no invoque ángeles, nunca invoque un ángel directamente. Usted dígale al Señor, Señor, pon ángeles para que me guarden. Él sabe qué ángeles te pondrá para custodiarte, para guardarte, para protegerte. Cuando haces eso, estás levantando una hoguera espiritual, estás colocando leña cada mañana. Y dice, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Qué son las grosuras de sacrificios de paz? Recuerden que Dios me dio el privilegio de ser chef, yo soy cocinero de profesión, chef. Yo sé manejar, he aprendido algo sobre las carnes, he aprendido algo sobre cómo se desposta una res, cómo se saca
las mejores presas, cómo se saca un filete o cómo se saca un lomo, un solomillo, bueno, no sé, muchas cosas, pero también sé sobre esto que habla aquí la palabra de Dios para la gracia de Dios. Dice aquí, él quemará sobre él las grosuras de los sacrificios. La grosura era la grasa que estaba al lado de los lomos, en la parte, la grasa del animal, la grasa más fuerte. Es como la manteca o sebo que algunos llaman. Esa es la grosura, esa no se la podían comer los sacerdotes ni las personas porque además hace daño, eso produce un colesterol. Él decía que esa grosura se quemaba en un altar, eso es lo que hace oler a un asado que huele rico, eso que llama la atención, que la gente se provoca, que se le abre el apetito, es cuando queman eso gordito, cuando usted pone un churrasco en la parrilla y ese churrasco tiene una grosura, una grasa a los lados, ese es el olor que le da el sabor a la carne. Eso era la grosura, lo mejor, o sea, era lo que el Señor recibía como olor grato. Cuando usted ora, cuando usted le pide a Dios que le enseñe a orar, cuando usted está en oración buscando a Dios, se levanta ese olor grato como, perdone que lo ponga en esta forma, como ese asado, ese olor tan rico que huele. Ojalá usted esté por ahí ayudando y pase por el lado donde estén haciendo un asado, vea cómo le va. Pero usted está orando y ese olor que sale de usted, de su espíritu, de su ser, de su mente, a Dios le agrada. Dice, por aquí alguien está orando, me está buscando porque su olor me atrae. Ese es el holocausto, el olor grato, la grosura. Él quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Cuando tú oras con el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento va a tocarte, mi hermano. Ahora dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa es la responsabilidad. Acuérdense que los judíos cargaban un altar, ellos, el tabernáculo que cargaban, que armaban en el desierto, lo tenían que armar y desarmar, ellos se movían, eran nómadas, y ese tabernáculo estaba dividido en tres partes. No voy a hablar de eso, solamente un poquito para poder entender este versículo que dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese tabernáculo estaba compuesto de tres maneras. El atrio, en el atrio estaba un altar de sacrificio donde se quemaba el holocausto, después había una pila de agua para bañarse las manos y los pies y purificarse, luego entraban a un lugar que se llamaba el lugar santo, y ahí en el lugar santo habían tres cosas importantes. A mano izquierda estaba la menorá. La menorá es como si fuera ¿cómo se llama? Bueno, ya se me olvidó, ya les digo. Al lado derecho estaban los 12 panos de lavadura y al frente estaba una mesa con un incienso para prender. Eh, esa menorá que está al lado izquierdo tenía unas velas y esa menorá tiene 7 ramificaciones, 3 y 3 y uno que va al piso, que es como una base, es como un candelabro, ya me acordé la palabra, la menorá es como un candelabro. Entonces resulta que el sacerdote que estaba en el lugar santo tenía que mantener ese candelabro prendido todos los días, día y noche. No se podía apagar ese candelabro. Ahora, ese aceite que se ponía ahí para prender ese candelabro, hay una palabra en la Biblia que habla de las olivas machacadas. El aceite de oliva, cuando España es un país que produce muchísimo aceite, Italia, Europa, nosotros aquí en América no tanto o nada, no sé, pero allá sí, y saben de lo que estoy hablando. El aceite de oliva, dice la palabra de Dios enseña que ese aceite que se usaba para para prender la menorá era un aceite el más puro, el más fino. Hay un libro que escribió un varón que murió muy anciano, un fundador de una misión muy grande que es la Panamericana, el pastor Ignacio Guevara. Él escribió un libro en su vejez que se llama Olivas Machacadas. Y en ese libro de olivas machacadas decía que el aceite no tan bueno salía de la primera vuelta en el molino, cuando uno le daba la primera vuelta. En la segunda vuelta sacaba un aceite mejorcito. En la tercera vuelta ya salía un aceite de oliva más refinado. En la cuarta vuelta del molino salía un aceite casi extra, pero en la quinta vuelta salía el mejor aceite. Ese aceite de la quinta vuelta era el que se usaba para prender esta menorá, este holocausto día y noche. Pero ese aceite salía de la vuelta más tremenda. O sea, 5 vueltas era apretarlo con todo, era dolor, era desierto. El mejor aceite de tu vida, la mejor unción de tu vida sale cuando estás pasando por pruebas, por desiertos, por necesidades, por angustias, por miedos y te metes con el Señor y el Señor te da sabiduría. Ahí ese aceite se convierte en un olor grato, un aceite que permanece prendido todo el tiempo permanece prendido. Por eso dice aquí, el fuego
arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es tu obligación, tu compromiso de orar todos los días. Usted no puede decir un día sí oro, un día sí, un día no, una semana busco de Dios, una semana busco la palabra, una semana me congrego, otra no. Usted no puede estar así, usted tiene una relación con Dios, no con pastores humanos, no con ideologías, ni teologías, ni doctrinas, no con iglesias, o denominaciones, sino con el Señor, con el Altísimo, el que está todos los días ahí, el que rasgó las vestiduras de arriba hacia abajo para que tú entraran a esta otra parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo, el que sigue después de donde está la menorá, los 12 panes, el altar de holocausto, de incienso, de sacrificio. Adentro había un lugar donde estaba un cajón, unos elementos guardados ahí en este altar precioso que era la vara de Aarón, la palabra, la ley y una porción de maná que representan realmente a Jesucristo. Todo el tabernáculo representa a nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que usted tenga un acceso directo al Señor, que usted ore. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para que ustedes reciban esa bendición tan grande de poder tener comunión con Dios todos los días y mantener prendido ese fuego, ese altar que es el que Dios va a recibir como un olor grato. Dios los bendiga grandemente. Quiero que oremos y que le entreguemos al Señor este devocional, que sea el Señor ministrándonos a todos nosotros, porque usted va a volver a encender ese altar de oración, va a mantener ese altar prendido noche y día. En todo momento usted no va a permitir que el aceite de la unción se agote para que el fuego se apague. Usted va a permanecer con ese altar prendido de día y de noche, y ahora más que nunca, porque se nos aproxima un avivamiento tremendo, mundial. El Espíritu Santo, eso que está allá en Joel 2:28, va a hacer efecto. Ya lo hizo en Pentecostés, ya hubo una manifestación con los apóstoles en el aposento alto, pero viene uno grandísimo para el mundo entero. En medio de esta tribulación, de esta prueba, vamos a ver la gloria, el poder de nuestro Señor. Entonces vamos a orar y entregarle este altar al Señor. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios los guarde, que la sangre del Cordero los anime y la presencia del Espíritu Santo a orar, a buscar esa presencia grande del Señor. Dios, te doy gracias, Padre. Te doy gracias por la oportunidad de haber orado hoy, de haber predicado este mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo el corazón de nosotros, nuestra mente, Señor, para poder buscarte en oración, Señor. Si no orábamos, vamos a orar. Y si orábamos, vamos a aprender a orar más. Y si creíamos que estábamos mejor, pues vamos a entrar a una intimidad más profunda, Señor Dios mío. Yo te doy gracias, te entregamos este altar, Señor. Toda la gloria, toda la honra, Señor, siempre serán tuyas, Señor Dios mío. Tú eres el merecedor de todo lo que pasa, Señor. Hasta las aves te alaban en los cantos, Señor, desde madrugada, Señor. La naturaleza que está descansada y limpia, Señor, te alaba, te dice gracias por haber parado el mundo y habernos limpiado. Tú creaste todo, Señor. La naturaleza no se hizo sola, la evolución no existe, existe la creación, Padre. Tú creaste, nadie puede anular ni creer que todo se hizo solo, Señor. Se necesita más fe para ser ateo que para creer en ti, Señor. Te pido que seas tú, Señor, llenándonos de esa presencia tuya, y bendigo este momento. Te entregamos este altar y toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Espíritu Santo, gracias por cuidar nuestra mente, nuestro corazón, y te damos gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del Padre. Amén y amén. Mis hermanos amados, Dios los bendiga a todos ustedes allá. Dios los bendiga esta tarde. Si Dios no dispone otra cosa, a las 6 de la tarde vamos a traer un nuevo mensaje, una nueva palabra, que sea el Señor edificándonos, guardándonos, protegiéndonos, enseñándonos a orar, y que nuestra oración sea de olor grato para el Señor. Dios los bendiga, los amamos mucho. Gracias por estar ahí y Dios los bendiga.